Estoy parado en el Calafate en Argentina y hace literalmente 2 días estuve encima del glaciar Perito Moreno. Y no sé si fue el frío, el silencio o el tamaño de lo que tenía enfrente, pero algo me hizo clic dentro. Y no solo por lo que vi, sino por lo que empecé a entender sobre este lugar en el que estoy. Porque mira, cuando uno llega aquí como turista, ve la postal, el glaciar, el lago turquesa, las montañas, es impresionante, no lo voy a negar. Pero cuando empecé a leer la historia de este lugar, cuando entendí cómo esto hace 100 años casi no era nada y cómo se convirtió en lo que es hoy, me di cuenta de que el Calafate no es solo un destino turístico, es una de las lecciones más brutales de negocio que me ha dado un lugar físico en la vida. Y hoy te la quiero contar. Porque la pregunta que me quedó dando vueltas cuando entendí esta historia no fue qué hermoso glaciar, aunque sí lo es, sino fue cuántas personas vieron este mismo lugar hace 80 años y no vieron absolutamente nada. Y más importante aún, cuántas oportunidades estás viendo tú hoy y tampoco estás viendo nada. Quédate conmigo. Ok, imaginemos que estamos en el siglo XIX. Argentina está intentando ocupar su propio territorio. La Patagonia en ese momento era básicamente un mapa en blanco. Tierra, viento, frío, ovejas y eso era todo. Los colones llegaron en ese momento, no llegaron buscando oro ni turismo. Llegaron porque el Estado les ofreció tierras a cambio de poblar una región que nadie más quería. El Calafate ni siquiera existía como nombre en el mapa, pero hay algo que muy poca gente sabe. Mientras todos miraban esa tierra y veían algo vacío, había un hombre que miraba lo mismo, pero veía algo completamente diferente. Y ese hombre iba a cambiar todo. Se llamaba Francisco Perito Moreno. Era un explorador y un científico. Y algo más importante que todo eso, era alguien con una visión radicalmente diferente al promedio. En sus expediciones por la Patagonia, Moreno no veía un desierto helado, veía un patrimonio natural único en el mundo. Documentó glaciares, catalogó fauna, registró todo y en un acto que hoy parece casi incomprensible, donó al Estado argentino sus tierras para que fueran protegidas. No las vendió ni las donó. ¿Y por qué haría alguien eso? Porque entendió algo que los demás no. Que el valor de ese lugar no estaba en lo que era en ese entonces, sino en lo que podía llegar a ser. Y eso es lo que separa a alguien con visión de alguien sin visión. No es que tengan mejor información necesariamente, es que juegan en una dimensión de tiempo completamente diferente. Entonces el gobierno argentino crea el Parque Nacional de los Glaciares con el territorio donado. Y ahora escúchame bien, porque aquí está la clave. En ese año no había turismo masivo, no había demanda internacional y no había estudios de mercado que justificaran esas decisiones o esa decisión. ¿Y sabes qué hicieron? Lo tomaron igual. Protegieron el activo antes de saber cuánto valdría. Invirtieron en infraestructuras antes de tener clientes. Apostaron al futuro cuando el presente no daba señales. Y esto en el mundo de los negocios tiene un nombre. Se llama pensar en grande. Y pensar en grande no es solo soñar fuerte, es tomar decisiones que hoy tienen sentido obvio, pero que en 5, 10 y 20 años son las que hacen la diferencia. El problema con la mayoría de emprendedores es que no piensan así. Piensan en el mes, en el trimestre máximo, en cómo sobrevivir la próxima semana. Y en este punto quiero ser honesto contigo sobre algo, porque yo también lo hice. Cuando empecé en el mundo digital, yo tenía algo que muy pocos emprendedores latinos tienen, sobre todo en ese momento de la historia. Hablaba inglés desde pequeño, tenía acceso directo a los grandes referentes del mercado americano en YouTube, videos, incluso eventos, a sus libros, sus podcasts, sus estrategias. Prácticamente lo entendía todo sin traducción ni nada que hay hoy en día tan sofisticado. ¿Y sabes qué hice con eso? Nada. Bueno, no exactamente nada. Lo usé, pero un poco callado. Lo aplicaba, pero nunca lo mencionaba. Nunca decía, esto es lo que aprendí de Frank Kern, o este copy es de Ben Settle, o esto es de Andy Frisella. Porque en el fondo yo pensaba, ¿quién me va a escuchar a mí hablar de referentes gringos? ¿Quién le va a hacer caso a alguien que salió de una cocina, que aprendió solo y que no tiene pedigrí en América?
La verdad, pensé pequeño. Me autolimité antes de que alguien más lo hiciera. Y lo irónico, lo que hoy me parece casi gracioso y a la vez duele, es que unos años después, los grandes del mercado latino están haciendo exactamente lo mismo, traduciendo, adaptando y vendiendo lo que los americanos o los de Estados Unidos llevan años enseñando. El mercado que yo creía que no estaba listo, en realidad estaba hambriento. Yo solo no me creí el cuento ni me creí con el derecho de alimentarlo. Y eso es exactamente lo que le pasó a la gente que vivía en la Patagonia cuando el glaciar no valía nada. No es que la oportunidad no existiera, es que no se creyeron capaces de verla como yo en ese momento no fui capaz de verla. Ok, ahora quiero que imaginemos un personaje. Llamémoslo Don Julio. Y digamos que Don Julio era un ganadero de la Patagonia. Tenía sus tierras cerca del glaciar, conocía esa zona mejor que nadie. Y cuando empezaron a hablar de crear el parque, de cuidar esos glaciares, de atraer visitantes de todo el mundo, Don Julio dijo lo que diría cualquier persona racional. Mira, eso suena muy bonito, pero yo tengo ovejas que alimentar, así que no me vengan con cuentos de turistas en este momento. Y tenía razón para ese momento. El problema es que ese momento duró muy poco, porque 30 años después, cuando los primeros turistas llegaron, cuando el aeropuerto se construyó, cuando los hoteles comenzaron a aparecer, Don Julio ya era viejo. Sus hijos habían vendido la tierra muy barata porque nunca supieron que eran tan valiosas. Y otro, alguien que sí vio el potencial, las compró. Y esta historia no es solo del Calafate. Esta historia pasa todos los días en negocios, ciudades, industrias y negocios enteros. El que piensa pequeño sobrevive el presente, pero el que piensa en grande construye el futuro de otros sin darse cuenta. Y este mismo patrón lo encuentras en cualquier historia de éxito. Por ejemplo, Jeff Bezos apostó por el internet cuando la mayoría solo veía juguetes. Steve Jobs lanzó el iPhone cuando el mercado decía que nadie quería un teléfono sin teclado. Los primeros en apostar por ciertos barrios de Medellín o Bogotá en Colombia cuando todavía se consideraban zonas sin futuro. Y en todos estos casos la historia es la misma. Es alguien que vio el valor antes de que fuera visible para el promedio, que tomó acción antes de tener todas las respuestas. Esa persona aguantó la incertidumbre mientras los demás esperaban seguridad. Y aquí está lo que más me interesa que entiendas, que yo me demoré en entender bien. Es esa capacidad de ver antes, no es un don con el que naces, es una forma de pensar que se entrena. Pero primero tienes que elegir entrenarlo, y la mayoría no lo elige, porque entrenar ese músculo incomoda, obliga a tomar decisiones sin garantía, obliga a moverte cuando todavía hay niebla, y eso da miedo. Por eso el mayor enemigo de tu negocio en realidad no es la competencia, ni siquiera la economía y tampoco el gobierno, sino es tu propio techo mental. Porque cuando piensas que tu mercado es solo esta ciudad, cuando crees que tu producto no es para escalar, cuando dices esperemos a ver cómo queda el año o cómo va el año, estás siendo como Don Julio de nuestro ejemplo, el personaje de la historia que te conté. Estás eligiendo el confort de lo conocido sobre el potencial de lo posible. Y lo peor no es perderte oportunidades. Lo peor es que con ese tiempo te acostumbras a pensar en ese tamaño. Y dejas de ver las oportunidades grandes. Ni siquiera las registras porque tu visión se vuelve pequeña, tu negocio se vuelve pequeño, tus decisiones se vuelven pequeñas. Y cuando alguien llega con una idea grande a tu lado, tú eres el que dices, esto está muy difícil, muy riesgoso, muy lejos, mejor quedémonos acá. Y posiblemente esa decisión lleve a que te estanques y salgas del negocio. Mira, mañana me voy del Calafate, pero me llevo algo que no esperaba encontrar acá. Y no necesariamente fue el glaciar, a pesar de que es una maravilla y una experiencia única que te recomiendo. Me voy con la pregunta. El Calafate no se volvió valioso por suerte. Se volvió valioso porque algunos, muy pocos, tomaron decisiones cuando aún no era obvio. Y esa es la pregunta que quiero que te lleves con este video. ¿Qué glaciar tienes frente a ti que todavía no estás viendo? ¿Qué oportunidades estás dejando pasar porque todavía no se ve segura esa decisión? ¿Qué decisiones llevas postergando porque esperas que sea más obvio? Porque lo que diferencia a un emprendedor y un empresario que construye algo real
comparado con el que solo sobrevive corriendo en círculos. En realidad no es el talento, no hay capital, ni tampoco suerte. Es la capacidad de pensar en grande cuando todo alrededor te dice que pienses pequeño. Y eso es lo que hoy me deja este lugar. Y si este video te hizo pensar diferente, aunque sea por un segundo, ya sabes qué hacer. Suscríbete, compártelo con ese socio o amigo que necesita escuchar esto y nos vemos en un próximo video.